Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos compartiendo esta serie de videos a través de los cuales vamos tocando temas que nos van ayudando a profundizar, ¿sí? Estuvimos hablando en el encuentro anterior acerca de cómo podemos abordar a través de las preguntas una focalización profunda de la conexión con los registros akáshicos. Vamos a continuar por este lado, sí, vamos a ver qué otros detalles también necesitamos tener en cuenta en relación a esto de cómo abordamos esa consulta de registros, sobre todo cuando es la primera, ¿sí? Porque quienes ya han hecho sus lecturas de registros akáshicos ya más o menos conocen la dinámica y bueno, pueden sentirse un poquito más familiarizados, más de entre casa, ¿sí? En los siguientes encuentros. Pero ante la primera situación, la primera vivencia que uno va a compartir en este sentido, a veces justamente surgen estas inquietudes previas. Estuvimos hablando a través del video anterior acerca de cómo podemos formular las preguntas, cómo podemos limpiar un poco ese barullo mental en el que en primera instancia nos sentimos llenísimos de preguntas y de temas que nos gustaría abordar y cómo podemos hacer para limpiar un poquitito y focalizar en aquello que realmente para nuestro ser es trascendente, ¿sí? No tiene que ver con, y esto es importante, esto es una de las cosas que quería remarcar en este video, no tiene que ver con que la pregunta sea trascendente, digamos, a simple vista o para otros, porque si a mí me genera movilización, si a mí me inquieta, si para mí es un tema que me viene haciendo ruido hace un tiempo, es porque es trascendente para mi proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, este es un detalle importante. No todos los temas que nos estén movilizando son los que aparentemente son motores de movilización, ¿sí? Lo que es importante para Juan tal vez no lo sea para Pedro. Si yo siento que para mí el tema económico, por ejemplo, es un tema que a mí me saca de eje, me gobierna, me aturde, me preocupa en sobremanera, es porque seguramente por algún motivo, ¿sí?, mi almita a través de ese escenario se siente en profunda inquietud, por lo tanto tiene que ver con esta necesidad de abordar, por ejemplo, esa mirada para poder dar ese salto a nivel de evolución, ¿sí? Detrás de todo tema, detrás de toda cuestión, ¿sí?, detrás de todo enfoque, siempre hay una profundidad para el espíritu. Ya sea que yo pregunte concretamente sobre algo que en apariencia, digamos entre comillitas, tiene una connotación espiritual. Yo puedo estar consultando por mi misión de vida, por la misión en esta encarnación, y esto claramente tiene así como un tinte bien profundo y espiritual, o puedo estar consultando por qué siempre estoy en una cuestión, por ejemplo, de endeudamiento económico, de sensación de limitación, de que me falta, de que no llego, de que no puedo, de que no tengo lo que merezco o creo que no merezco tanto. Y en apariencia estoy abordando un tema bien, digamos, bien de la 3D, bien material, bien en apariencia tosco, no muy espiritual, y clarísimamente detrás de esto hay información que tiene que ver con lo que necesitaría mirar para poder justamente despegar y evolucionar. Recordemos, esto es muy importante, que en el escenario en el que nos encontramos, todo tiene que ver con lo que estoy invitado o invitada a, digamos, a trascender, a integrar, a ver desde un lugar más profundo. Entonces, podemos claramente tocar temas que en apariencia no son muy espirituales, ¿sí? Y no se preocupen que los guías automáticamente seguro que lo van a llevar a un punto de visión que obviamente asombra
y que nos permite ver la coherencia y la claridad de por qué nos está pasando eso, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones que muchas veces anda por ahí dando vuelta a la hora de ver, bueno, a ver qué pregunto, qué puedo, digamos, qué tema puedo evocar en mi consulta, digamos, qué digo, cómo arranco, ¿sí? Mi sesión de lectura de registros. Bueno, justamente lo importante es que cada uno pueda ver, como habíamos dicho en el video anterior, qué es lo que siente, que estimula esa invitación a generar como esa primera propuesta, ¿sí? Eso digamos, ese primer movimiento de poner sobre la mesa, como diríamos comúnmente, lo que me inquieta, me moviliza y me está generando sensibilidad, tensión, miedo, lo que fuere, ¿sí? Entonces, de esa forma la persona puede estimular, puede generar su primer pregunta en su sesión de lectura de registros. ¿Hace falta ir con muchas preguntas? No. Yo puedo ir con una sola pregunta, aunque parezca raro, ¿sí? Yo puedo sentir que no tengo mucho para preguntar, hay algo concretito y me gustaría, digamos, consultar por algo en particular. Y voy a mi lectura de registros con tal vez una pregunta sola o la creencia o la sensación de que tengo una sola pregunta, ¿sí? Lo que suele ocurrir justamente una vez que los guías brindan la información, una vez que la persona justamente recibe esa información en devolución, esto ya sabemos que es a través de la canalización, esto lo fuimos abordando en otros videos, no quiero ir repitiendo los temas, cualquier cosa vayan viendo los otros videos que están formando parte de este canal de transmisión. Cualquier cosa, si hay dudas, me escriben por debajo, ¿sí? Si ustedes sienten que hay algo que no está incluido en digamos, en este video y quisieran consultar en particular, me lo escriben acá debajo, ¿sí? Así que bueno, podemos también, digamos, ahondar a través de este medio, ¿no? O sea, por escrito vamos profundizando. Volviendo entonces, perdón la pequeña distracción. Si ustedes consultan una sola preguntita que ustedes sienten que es la única que tienen en claro y preguntan y reciben justamente toda esa información, van a ver que lo que suele ocurrir también es muy, muy habitual esto, que automáticamente cuando, digámoslo entre comillitas, cuando los guías se callan, digamos, hacen silencio después de esta información, después de esta respuesta, la persona que está consultando automáticamente tiene otra pregunta más, ¿sí? O sea, surge esa segunda pregunta. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que activa una lectura de registros es la dinámica de interconexión, es decir, lo que en apariencia es simplemente preguntas y respuestas es en realidad una integración. Así como el canal, en este caso sería yo, o sea, la lectora de registros o el lector de registros, en este caso obviamente, bueno, me tomo como ejemplo porque, bueno, desde este lugar es que estoy oficiando este servicio. Esta apariencia de que el que canaliza o la que canaliza es esa persona, o sea, ese otro, ¿no? En realidad, lo que ocurre en esa sesión de registros es que se produce una instancia de canalización en donde el consultante, o sea, usted, cuando se acerca, es parte de esa misma energía. Es decir, al entrar en esa especie de tubo, ¿sí? En esa integración de dimensiones, automáticamente usted mismo también comienza a fluir desde digamos, esta naturalidad. Y lo que en apariencia tenía una sola pregunta en mente, de golpe es una continuidad, porque se genera esto tan bellísimo que es la situación de diálogo. Es como cuando uno se junta con un amigo. Una vez pongo este ejemplo, aunque obviamente es bastante diferente, ¿no es cierto?, en cómo se vivencia, por supuesto, pero es para tener una imagen gráfica. Yo puedo juntarme con un amigo y ellos sacamos un tema y después surge otro y otro y otro, porque a medida que vamos compartiendo nos enriquecemos
y solito entra en movimiento esto que es el intercambio, ¿sí? Entonces, es muy habitual que después esa segunda pregunta tenga que ver con la información que acaban de recibir y de esta manera se va tejiendo este diálogo, esta situación en donde el consultante dialoga con su alma, ¿sí? Esto justamente hace también que, y esto es muy, a veces hasta genera un poquito como de, digamos, como de risa, ¿no? En el buen sentido. Esto también hace que muchas veces, cuando uno asume que traía un montón de preguntas en mente, es más, hay muchas personas que las traen por escrito, ¿sí? Sintiendo que esto les ayuda para poder ir guiándose y teniendo como una guía de preguntas a la hora de consultar. Justamente comienzo a soltar esa lista que yo tenía o en mi mente o en mi papelito anotado, ¿sí? Como ayuda a memoria, y es como que continúo naturalmente a través de esa segunda pregunta, tercera pregunta, porque estoy en una instancia de integración con mi alma y suelto lo que supuestamente traía como desde este lugar de expectativa y fluyo en ese intercambio. Y muchas veces ocurre que esas siguientes preguntas surgen en el momento y la persona misma elige hacer a un lado ese papelito donde se trajo las preguntas anotadas o esa idea que más o menos tenía en mente, ¿sí? De qué cosas quería consultar y va fluyendo en esa continuidad. Otra de las cosas que es muy, muy común que ocurra. Pregunto algo, viene la respuesta, y resulta que el consultante, cuando recibe toda esa información, comenta, esto es muy habitual, es muy escuchado, digamos, en las consultas, comenta algo así: me acaban de contestar la segunda pregunta, la número 4, la 3, la 5, ¿sí? Entonces, en lo que es la respuesta de esa, entre comillas, primer pregunta, aparece la información de lo que esa persona se había anotado como preguntas de otras cosas que asumía que iba a tener que preguntar por separado, ¿sí? Esto que parece tan mágico justamente obedece a que lo que nosotros humanamente, desde este lugar mental, dual, que tratamos de ir como organizados, tratamos de ir como, digamos, con todo previsto y nos hacemos la listita de preguntas y creemos que responde a distintos temas, es movido, es evocado por los guías desde esta claridad de que tiene que ver todo con lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que en apariencia es, me pasan muchas cosas, por lo tanto hago muchas preguntas, en mi papelito por ejemplo, los maestros lo manifiestan con claridad en relación a que lo que en realidad nos está pasando seguramente es una sola cosa, ¿sí? No es que nos pasa mucho, es algo en particular que necesitamos observar, concientizar, ver en claridad y que ante esta dificultad para verlo claro, nuestro ser como una respuesta absolutamente elevada y sagrada que nosotros nos brindamos a nosotros mismos, comenzamos a verlo espejado a través de distintos escenarios de vida, ¿sí? Entonces, un mismo tema que tenemos, que por ahí es una cuestión, ¿sí? Que necesitamos observar a nivel evolutivo, muy probablemente lo estamos viendo reflejados a través del trabajo, de la pareja, la familia, mi vínculo con mis amigos, con el dinero, con mi historia, con mi pasado, ¿sí? Y yo creía que eran muchos temas, me los anoté como muchas preguntas y resultó ser que era una sola cuestión para ver en claridad, ¿sí? Esto es muy intenso también cuando la persona lo puede observar en claridad en ese encuentro, en esa respuesta, ¿sí? Es como si los guías voltearan un montón de pilares de un solo soplido, ¿sí? Bien, bueno, por lo tanto, volvemos, y esto también, digamos, quería mencionarlo, pero queda, creo, como ya evidente, queda como contestado, esto de ¿hace falta llevar una lista de preguntas a la sesión de lectura de registros? No, no hace falta, ¿sí? Si quieren, llevan la lista de preguntas, si quieren, no.
Si quieren, tienen digamos, como en mente alguna que otra cuestión, o sea, algún que otro tema y nada más, ¿sí? Lo importante es que se permitan justamente que a través de ese encuentro con su propio ser superior puedan fluir y puedan crear como ese movimiento, digamos, el que rompe el silencio, el que rompe esa quietud, ¿no? A través de esa primer pregunta, que puedan permitirse eso de, bueno, genero mi primer pregunta y después voy viendo, ¿sí? Otro detalle importante que también muchas veces consultan, ¿es posible que los guías me den información sin que yo pregunte nada? Sí, por supuesto que es posible, es habitual, no es que ocurra automáticamente siempre, y es que muchas veces, más allá de lo que uno consulte, hay información que comienzan a mostrar ya desde el mismo momento en que la persona entra al consultorio, ¿sí? Desde el mismo momento en que comenzamos ya a, digamos, a establecer esa conexión. Hay veces, es más, ¿sí? Fíjense hasta qué punto, hay veces en que comienzan a hablar antes de que comencemos a abrir los registros y todo. Muchas veces hay información como que, dicho como de entre casa, sale sola, ¿sí? Obviamente cuando es así, el lector de registros brinda toda esa información, por supuesto, en este caso yo, ¿no es cierto? O sea, cuando hay información que, digamos, que mencionan aún sin haber comenzado a preguntar, esto obviamente es emitido, ¿sí? Y bueno, y a su vez va de la mano de las preguntas que la persona quiera hacer. Esto de ir a una lectura sin ninguna pregunta y voy a escuchar nada más, no. Es importante que uno justamente pida esa apertura de registros con la intención de pedir esa información que uno siente que está dispuesto a recibir y está listo para poder integrar en su proceso de evolución. Recuerden, esto es importante, siempre lo remarco, las consultas pueden ser en persona, en vivo, digamos, en vivo y en directo, podemos estar juntos en esa instancia y también esto se puede realizar a distancia, no hace falta que estemos juntos. Esto también lo transmito para todos aquellos que estén viendo este video y que sientan que están lejos de este espacio físico, ¿sí? Yo soy de Argentina, bueno, más allá de que me muevo en distintas ciudades, distintas provincias de mi país, también en otros puntos, en otros lugares más lejanos, otros países, pero más allá de eso, no hace falta que estemos así, frente a frente, que nos podamos tocar físicamente, ¿sí? Todo esto se puede vivenciar también a través de un encuentro, una lectura de registros a distancia, que justamente fluye de una forma idéntica, porque cuando estamos en instancias de canalización, imagínense si podemos conectar y canalizar con otras dimensiones, cómo nos van a separar los kilómetros y esta situación de que en apariencia estamos en habitaciones diferentes, ¿sí? Por supuesto que lo podemos hacer, así que a disposición, como siempre digo, mi sitio, el sitio web al que pueden consultar es www.andreagarcia.online y a disposición, como siempre, me escriben, suscríbanse al canal, así podemos seguir comunicados y bueno, siempre, como siempre, los mismos detalles que siempre les comento al finalizar cada video. Bendiciones para todos. A disposición.